Perfecto. Buenas noches. Dando continuidad a las actividades que corresponden a la titulación. En este caso, pues estamos trabajando con la guía número 4. Entonces, ya ustedes saben ingresar, contenido del curso. Damos clic allí y pues nos lleva entonces a los diferentes recursos. En este caso, pues ubicamos la guía, número 4, la que estamos trabajando. Damos clic en la guía número 4 y pues nos despliega precisamente el recurso. Con el material que estamos trabajando, lo encontramos aquí en el material de formación, correcto, y buscamos este que corresponde según la guía del plan de marketing digital, que es lo que pues en este caso es el material que nos indica la guía sobre lo cual nosotros vamos a apoyarnos precisamente para la construcción, en este caso y de acuerdo al cronograma que corresponde a la evidencia de desempeño de redes sociales de la pyme. Entonces, en este caso, esto está asociado a la competencia de estructurar la estrategia de mercadeo digital de acuerdo con los objetivos de la campaña y normativa legal. Entonces, también corresponde a el resultado de aprendizaje proponer el plan de mercado digital de acuerdo con las características del segmento del mercado. Entonces, en este caso, las redes sociales van a responder precisamente a esas características. Ya habíamos hablado pues de los requisitos, las condiciones que establece la guía para precisamente contar con la información necesaria. Y en este caso pues estamos abordándolo desde dos componentes, ¿no? Tanto eh, eh, publicidad como mercadeo. Entonces, en cuanto al marketing digital, en cuanto al concepto como tal, pues es importante para nosotros en trabajar de la mano precisamente con marketing en la medida que pues ellos desde el área del mercadeo pues o nosotros digamos no con el anglicanismo sino pues desde el punto ya de vista pues digamos un poco más aplicado hacia nuestras definiciones en español. Entonces ya habíamos expresado que el marketing digital son estrategias entonces orientadas hacia la promoción, pero en relación directa con lo que corresponde en nuestro contexto a las redes sociales. Acabamos de mencionar pues que el marketing fija una serie de estrategias, técnicas, procesos para que nosotros podamos precisamente a partir de esos datos poder crear, poder comunicar, poder ayudar a entregar a través de los mensajes ofertas a través de esas piezas publicitarias que puedan interesar al cliente, interesar a las audiencias, a los proveedores, a todas las personas que interactúan con la empresa. Sin descartar en nuestro negocio, sin descartar que todas las personas que interactúan con una organización, pues son posibles también clientes. En este caso, la información va a estar precisamente asociado a ese concepto que procede de marketing, desde el área de marketing, y que nosotros apoyaremos para poder precisamente posicionar el producto o el servicio. Con el marketing, pues ellos fijan una serie de aspectos en relación a las ventas de esos productos o de esos servicios. Y desde nuestro concepto también y con el apoyo precisamente o el respaldo y las apreciaciones que ellos tienen sobre todas las variables que tenemos acá. Entonces, con la intención precisamente de llegar a ese nicho de mercado explícito. Aquí a nosotros también nos toca entender un poco
otra relación y es precisamente cuando se trata de productos nuevos. Entonces allí esas necesidades del cliente, en teoría, el área de marketing ya ha hecho un estudio previo en donde nosotros esos datos nos permiten empezar a focalizarnos, entender esas nuevas necesidades de ese cliente, que ese nuevo producto que se está pretendiendo posicionar, pues lo logremos a través de nuestro ejercicio desde desarrollo publicitario. Entonces, en esencia, esto es un trabajo en equipo, es un trabajo que a través de esos resultados nos va a permitir ayudar a crecer la empresa. Entonces, hay varios aspectos aquí, ahora asociándolo a lo digital. Desde nuestro rol, precisamente, y como es este ejercicio, a través de las redes sociales, pues mediante esas líneas o esos canales digitales, vamos a promocionar, vamos a posicionar productos. Obviamente, pues aquí, esto es por ahora, estamos hablando de las redes sociales en términos generales. Hay muchos aspectos a trabajar acá a través de las redes sociales con ese posicionamiento que nos facilita a través de Internet, con el uso de las TICs. Entonces, una herramienta que nos permite a nosotros, como se acaba de mencionar un poco, generar el sitio web, generar ese espacio, generar, por ejemplo, como lo dice aquí la guía, una cuenta de correo electrónico, pero institucional. Ya habíamos mencionado que para este caso, sí, bueno, porque aquí nosotros podemos crear todo esto, pero recordemos que estamos también muy de la mano con otro concepto que tenemos que tener en cuenta ya en un entorno real, y va a ser precisamente contar con eso para poder tener y mantener, por ejemplo, las páginas de Facebook, todo lo que corresponde a Instagram, todo lo que corresponde a los canales de YouTube, todo lo que, bueno, si nosotros eventualmente trabajamos con otro tipo de redes sociales, pues eso demanda un costo, una inversión para poder tener estas redes sociales en movimiento, que en este caso, estar pendientes del sitio web donde llega precisamente información de parte de los clientes, porque de pronto el mensaje no quedó claro, porque el concepto allí que se expone se dio a entender otra cosa, o porque el mensaje es tan excelente que está rebasando nuestras, nuestros recursos en cuanto a la entrega, por ejemplo, de los servicios. Entonces aquí pues nosotros debemos tener esa parte en cuenta. Ahora, hay otra situación aquí. Nosotros lo estamos abordando desde publicidad, pero hay otros actores en las empresas que se encargan de ayudar, por ejemplo, a posicionar el sitio web. Entonces hay otros equipos de trabajo que son expertos en poder posicionar. No estoy diciendo que nosotros no lo vamos a hacer, sino que también existen otros expertos que ayudan precisamente a que en los motores de búsqueda nosotros aparezcamos, a nosotros hablo como empresa, aparezcamos de primeras, primera fuente de consulta. Entonces, la empresa que ustedes están precisamente apoyando. Entonces, en esas realidades, cada uno tiene un rol específico. Entonces, ya recordemos que hicimos un trabajo con lo que era SEO y SEM. Entonces, allí las características que tiene cada uno de ellos para podernos posicionar en esos motores de búsqueda. Eso también es un aspecto clave. Ahora, con las redes sociales también nosotros, a través de las imágenes, el audio, el video, las promociones, el mensaje que nosotros proyectamos aquí, pues nos va a facilitar en gran medida ayudar a posicionar esos productos, a promocionar la marca, optimizar ese contenido, estructurarlo de una mejor forma. Aquí viene el otro componente que es clave para nosotros, por ahora, que no está aquí, pero nosotros en diferentes acciones que realizamos con los temas de publicidad, sí debemos ser acuciosos con los cronogramas de actividades para
no incurrir en temas en donde se nos pueden cruzar, por ejemplo, los cables, como decimos popularmente, en relación a que yo tengo que hacer, por ejemplo, una publicación en Face que de acuerdo a las acciones que planeamos, ejemplo, dijimos que era los lunes, pero a su vez los días martes tengo que trabajar con el canal de YouTube. Mi cronograma me va a permitir a mí tener controlados esas situaciones desde el punto de vista del administrador. Entonces, en estos casos, a nosotros también nos dejan como administradores para poder manejar todo lo que tiene que ver con los temas publicitarios en estas redes sociales. Entonces, ahí viene un tema de responsabilidades. Ahora, en este caso, eh, todos los componentes del marketing que encontramos acá, dándole clic aquí al plan de marketing digital, y como hablábamos ahorita de la definición, entonces pues hay varios aspectos. En este caso, hay acciones que se desarrollan con el marketing, entonces, como se menciona aquí, hay marketing convencional, que es el offline, o sea, el fuera de línea, y que es el normalito, el de campaña publicitaria a través, no de redes sociales, sino de posicionar la información a través de periódicos, de revistas, etcétera, dependiendo de los alcances y los recursos con que cuente cada empresa. Entonces allí pues eso es lo que anteriormente publicábamos, por ejemplo, en revistas. Entonces es un concepto aparte. Ahora, el proceso con el tema de las redes sociales, básicamente podríamos decir que es lo mismo, pero en este caso los medios que utilizamos, es decir, el online, el que usamos es precisamente a través de Internet. Entonces, eso es un punto a favor. Haciendo el ejercicio de costo-beneficio, es fácil llegar, es fácil en términos económicos hacer la construcción de información en las redes sociales con los recursos, voy a usar este otro término, con los recursos escasos con los que cuenta una empresa pequeñita, una MIPYME, que es la mayoría de los casos para nuestro entorno nacional, en donde nosotros vamos a encontrar un gran mercado donde podemos apoyar en gran medida precisamente la construcción de piezas publicitarias para pequeñas empresas. Ahora, el marketing, hay varios conceptos que son los que aparecen aquí, pero en esencia todos apuntan a lo mismo, que es un ejercicio en donde nosotros desde el publicidad ayudamos a esta área a posicionarse. Entonces, pero en gran medida, todo se resume al mercado. Nosotros somos un puente entonces entre la empresa y el cliente, y el puente consiste en que nosotros comunicamos toda esa serie de recursos con que cuenta una empresa para ayudar a solucionar las necesidades de un cliente. Por ahora, en mi concepto, pues me voy por la definición que está a través del diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde menciona que el marketing es un conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercancía desde el productor hasta el consumidor. Eso es a lo que se refiere el marketing. Entonces, si hacemos una breve recopilación de datos, entonces básicamente es lo mismo que el proceso. Tiene entrada, tiene transformación y tiene una salida que es la solución precisamente a las necesidades, perdón, de los clientes. Entonces, en ese entendido, nos va a quedar fácil manejar ese concepto. Todos tienen un enfoque de producción, de comercialización, ¿de qué? De bienes y servicios. Ya nosotros aterrizamos precisamente esos datos, estos conceptos, a lo que nosotros desarrollamos. Básicamente, que encontramos esa información a través del brief táctico. Entonces, en este caso, vamos a orientarnos, a apoyarnos y a dar respaldo
a los ejercicios de redes sociales desde ese marketing digital. Eh, básicamente, básicamente, todas las actividades van a responder a lo que establezca marketing digital y nosotros focalizaremos a través del análisis que nosotros hacemos en ese brief táctico. Hay una serie de componentes que no son ajenos a nosotros, porque existirán probablemente empresas, pymes, en donde no tengan un área exclusivamente dedicado al marketing. Y entonces en esos casos es donde nosotros también con la conceptualización, nosotros empezamos a jugar un rol importante porque para nosotros es clave precisamente identificar esa población objetiva. Eh, el mercado ya sabemos que nos obliga a sacar unos productos específicos para cubrir esas necesidades en esos grupos etarios. Entonces, esos grupos etarios, pues cada uno va a colocar sus propias condiciones. Ya ustedes identificaron que hay productos muy sencillos para identificar que podemos precisamente tener cobertura en todos los grupos de edades. En otros se vuelve un poco más complejo. En otros, con la caracterización, por ejemplo, de tanto el producto como el arquetipo del cliente, va a ser un poco más complejo. Por ejemplo, en los comparativos en donde a través del marketing se posiciona un producto que es exclusivamente para las mujeres, pues esa publicidad, ese grupo poblacional, pues tendrá diferentes variables, que es lo que vamos a empezar a trabajar acá. Y cada una de ellas, cada grupo de edad va a contar con unas necesidades diferentes. Entonces nosotros al entender cuáles son esos aspectos, pues podemos ayudar al empresario a identificar cuáles son esas variables. Variables externas que ya nosotros en la primera guía empezamos a entender a través, por ejemplo, de una herramienta que fue la DOFA, en donde tenemos que entender cuáles son esas variables externas y cuáles son esas variables internas que me permiten empezar a conceptualizar estrategias, perdón, y poder precisamente sacar un proyecto adelante. Las variables por ahora son aspectos que se salen del control, ¿sí? Por eso se denominan variables. Esas variables tenemos que tenerlas en cuenta. Hay situaciones como corresponde, por ejemplo, las variables externas, en donde un aspecto clave aquí, por ejemplo, son los temas que afectan a la empresa, pero que la empresa no puede controlar. Por ejemplo, las variables que corresponden a los requisitos legales. En estos casos, ese requisito como variable externa, es decir, no depende de la empresa. Tenemos que asumir, en este caso, el cumplimiento de esa variable, de ese requisito legal. Son aspectos que se salen, vuelvo y reitero, de las manos de la empresa, pero que sí la obligan a cumplir. Un ejemplo claro, por ejemplo, por el citar este caso, el medio ambiente. En relación al medio ambiente y asociado a los requisitos legales, existen unos parámetros, por ejemplo, que llevándolo al contexto nuestro de del uso de las energías, ¿sí? Del uso de las energías. En este caso, pues tendremos que tener en cuenta que se debe disminuir la huella de carbono. Entonces, con el uso de la energía, tendremos que tener en cuenta esas características. Entonces, por ejemplo, vamos a usar bombillos tradicionales, incandescentes, obviamente
ya sabemos hoy por hoy que el consumo de energía a través de ese tipo de bombillos que son incandescentes, pues el consumo es mayor. Sin embargo, la tecnología, al cambiarla por bombillos tipo LED, el consumo disminuye y más o menos representativamente hablando es del 20%. Hay un requisito legal en este caso y es precisamente asociado a la huella de carbono. Eso es solo un ejemplo. Está en un requisito legal. Esta variable externa que citamos como ejemplo son aspectos que se salen de las manos, pero que sí nos obligan a realizarlas. Entonces, para el contexto de nosotros, pues tenemos que tener precisamente esos aspectos allí. Ahora, esas variables que quedan aquí incorporadas con los aspectos legales, entre otras cosas, pues serán aspectos que nosotros debemos integrar junto con el trabajo que estamos realizando con los componentes precisamente de las redes sociales. Entonces allí tendremos que tener bastante cuidado con esos aspectos, ¿correcto? Ahora, mencionamos las variables y mencionamos el marketing para que si a nosotros nos corresponde hacer esos ejercicios, pues podamos dar cumplimiento a todos esos aspectos. También mencionábamos que debe ser parte importante el manual, ¿sí? El manual de identidad corporativa que ya se construyó. Allí obviamente estamos también cumpliendo con una serie de requisitos legales con esas variables que van a estar inmersas aquí desde el punto de vista del marketing. Entonces, si a nosotros nos corresponde en este caso generar información que sea directa, donde nosotros seamos directamente responsables, tendremos que tener precisamente esas características allí. Recordemos, hay dos cosas claves aquí. Una es cuando nosotros nos entregan información desde marketing y otra en donde no. Y nosotros deberemos asumir esas responsabilidades para poder precisamente llevar los datos en donde, por ejemplo, tenemos que trabajar con descuentos. ¿Es un aspecto de marketing? Claro que sí. ¿Es una responsabilidad de marketing? Sí. ¿Es una responsabilidad también en términos del precio? Pues eventualmente digo yo, a veces nosotros participamos en esos ejercicios, pero no siempre, porque nosotros debemos contar con otra serie de datos, de variables importantes que nos van a permitir a nosotros ayudar a fijar un precio. Entonces, allí hay que tener bastante cuidado con esos contenidos. Ya recordando eso del marketing y el marketing digital, entonces vamos a los conceptos propios del marketing digital. Entonces, ya habíamos tocado algunos apartes acerca de las cookies, de las cookies de sesión, cookies persistentes, cookies técnicas, cookies de personalización, análisis, etc. Con otro aspecto aquí de ese tipo de variables que también nos toca tener en cuenta y es en relación al tráfico que se va a generar posteriormente. ¿Con qué? Precisamente con la información que nos llega a nosotros a través de las redes sociales. Entonces allí hay bastantes cositas que empezar a tener en cuenta. Busquemos, bueno, por ahora no. Cuando ustedes en algunos casos ubican información en diferentes páginas, en algunos casos, ya lo habíamos mencionado, en algunos casos, cuando sale la ventana emergente, parte de los requisitos legales que nosotros debemos tener en cuenta aquí es precisamente contar con los permisos que se derivan del manejo de información de los clientes. Pues acá, en relación a lo que está asociado, por ejemplo, a la página de Facebook, con datos que corresponden ya de tipo de orden personal, es decir, por ejemplo, números telefónicos, direcciones, aspectos ya estrictamente personales, edades, nombres y apellidos completos. Esa serie de características
forman parte de otro requisito legal que corresponde a lo de habeas data. Entonces, en ese caso nos toca tener bastante cuidado con la información que nosotros estamos tratando en estas redes sociales. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ser bastante acuciosos con la información que nosotros podemos empezar a generar en estas páginas a través de estas redes sociales. ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? Y si por alguna razón necesitamos generar la solicitud de información adicional, pues precisamente debemos pedir permiso al dueño, en principio, al dueño de esa información. ¿Quién es el dueño de esa información? Precisamente el cliente. Ahora, un paréntesis también aquí aparte. Hay un requisito legal que se debe cumplir por parte de los empresarios, por parte del Estado y por parte de las personas que trabajan al interior de la empresa. Entonces, por parte de la empresa debe garantizar que la información que se maneja aquí no va a ser remitida a otro tipo de empresas, a un conglomerado económico. Eso forma parte del cumplimiento de lo que establece la variable, lo que establece el cumplimiento obligatorio, precisamente el tratamiento de sus datos. Entonces aquí también nos toca tener en cuenta eso. Entonces ya vamos con otro aspecto relacionado con la información que nosotros vamos a publicar. Por eso, también tocando aquí los temas que en este caso están asociados al concepto y a la obligación de la propiedad intelectual, es decir, todos los derechos están reservados. Cuando nosotros utilizamos una imagen, debemos garantizar que esa imagen, darle el crédito que corresponde, en algunos casos habrá que pedir los permisos que corresponden para presentarlos en nuestras redes sociales. Recordemos que las redes sociales también tienen otro componente, y es que cualquier persona puede ingresar a las redes sociales consultando algún producto que nosotros estemos desde la empresa trabajando, pero que si nosotros cometemos por omisión o por desconocimiento la utilización de una imagen, pues obviamente en este caso en las redes sociales vamos a generar allí un tema que no es tan bonito y son afectaciones desde el punto de vista económico por el incumplimiento más bien de estos aspectos de los requisitos legales. Eso para que entonces quedemos bastante claros por ese lado. Ahora, para las cookies, cuando se abre en las páginas, porque recordemos que la guía, lo que hablábamos ahorita, un sitio web correcto, donde, bueno, aquí tenemos el WordPress como recomendado. En este caso, aun cuando la plataforma, la página, el blog puede ser gratuito, ¿sí? Nuestra intención en este caso es cumplir con todos esos requisitos legales, con todas esas variables que nosotros tenemos. ¿Qué pasa entonces con las cookies? Nosotros, y aquí, bueno, aquí viene un poco de complejidad en relación a la actividad que nosotros desarrollamos. Entonces, algunas empresas para, y aquí vinculándolo tanto publicidad como mercadeo, utilizamos o utilizan más bien estas cookies. Los datos que quedan allí consignados en la página, que eso corresponde también al algoritmo, y ese algoritmo nos va a ir, digamos, bueno, utilicemos esta imagen, aprovechemos también la definición de las cookies. Entonces son pequeños ficheros de texto con información del usuario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros estamos generando información de acuerdo desde marketing como de publicidad. Estamos generando información, estamos clasificando esa información para poder darle un perfil a cada usuario. Entonces, cuándo ingresó, qué producto consultó, empezar a establecer, si nosotros no pedimos, por ejemplo, establecer las edades,
los productos específicos en los cuales podemos focalizar. ¿Sí? Los requisitos, tanto del producto como las exigencias del cliente. Entonces, al generar este tráfico, pues vamos a empezar a ganar datos. Y estos datos, hoy por hoy, estos datos nos van a permitir a nosotros tomar acciones. En las empresas, estas cookies empiezan a ganar importancia, pues esto es la data, ganar importancia en la medida que podemos empezar a caracterizar nuestro público objetivo. Entonces, y empezar a enviar, y aquí es donde entra publicidad y entra mercadeo. Generamos esos datos, pero esos datos me van a permitir, por ejemplo, empezar a desarrollar por parte de la empresa productos nuevos que puedan dar solución a las necesidades del cliente. Entonces, con las cookies pasa exactamente eso. Yo empiezo a generar información, a clasificarla, a buscar mecanismos para poder desarrollar productos y poder satisfacer al cliente. Estos aspectos de las cookies hoy por hoy, en las empresas serias, ya lo hemos mencionado, empiezan precisamente a generar solicitudes o autorizaciones por parte de los clientes. Entonces, cuando uno abre ese tipo de páginas, en muchas de ellas dice que si usted autoriza que esa información sea entregado a terceros, o que si las cookies que estamos generando únicamente sean las estrictamente necesarias. Y en otras aparece que ahí uno puede desplazar precisamente las respuestas y decir que no autoriza absolutamente los datos que se están creando precisamente en las páginas de la organización, en las redes sociales. Pues no autoriza para nada eso. Ahí entonces es cuando empezamos desde mi argumentación, a empezar a hablar con los depende, para qué quiero, cómo lo quiero, cuáles son las necesidades sentidas precisamente de la empresa y del cliente. Podemos y debemos pedir permiso, sí o no. Entonces, en este caso, debemos generar esos criterios. Cuando nosotros ayudemos, porque pues obviamente generar datos, generar información, tráfico no es tan sencillo. Recordemos que aquí estos aspectos van a responder a un algoritmo, pero va a depender de la complejidad que tenga la organización. En estos casos, reitero, dependiendo de las pymes o de las empresas, en algunos casos nosotros empezaremos a incursionar en estos aspectos. No estoy diciendo que no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer, podemos también capacitarnos en construir información desde el punto de vista de la programación para generar este tipo de acciones. Entonces va muy de la mano, generamos información, también para nosotros puede ser un plus manejar estos contenidos, este tipo de información a la que se está accediendo tanto del cliente como de otras empresas, como por parte de la empresa donde nosotros estemos desarrollando nuestras actividades. Ahora, estas clasificaciones y tipos de información, pues vamos a tener pues bastante cuidado. Hay otro aspecto aquí y ustedes lo ven en Face cuando abrimos la página. Los algoritmos, y acá viene otro tema desarrollado aquí. Si bien nosotros estamos, por ejemplo, observando contenido muy personal, miren cómo, o analicen más bien, cómo en Face ha venido posicionando productos, ¿sí? Uno está observando un video, correcto, está bien entretenido allí observando el video, la cosa, la situación, y en algún momento del video entra una pauta publicitaria y a nosotros nos genera allí pues una suspensión del video para que nosotros como usuarios, y aquí es donde viene otro concepto, ¿no? ¿Qué
¿Qué tan gratis es utilizar para nosotros Face? ¿Qué tan beneficioso es para nosotros? Porque hay otros tipos de personas que tan pronto ven el icono de publicidad, es decir, la advertencia allí, pues alcanzamos a ver videos más o menos hasta antes de la publicidad y suspendemos y nos pasamos la publicidad para continuar viendo el video. Aquí hay un concepto y es que el criterio en este caso es que es invasivo esta situación. Entonces ahora, desde nuestro hacer, pues es un concepto, es una situación que a nosotros nos toca tener cuidado para empezar a generar precisamente las medidas o contramedidas que necesitamos, porque nosotros en nuestro ejercicio vivimos de la pauta publicitaria. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, últimamente se ha presentado una situación con los canales de YouTube y en asocio con la publicidad. Hay unas, no plataformas, sino unas extensiones que aparecen en varios motores de búsqueda. Y esas extensiones plantean allí otra situación que va en contravía de nuestra actividad, de nuestro trabajo, en relación a que en YouTube uno puede generar pauta publicitaria, obviamente haciendo una inversión, etcétera, pero que si hay esas extensiones, pues obviamente no podríamos generar eh, el recurso y llegar a los clientes que nosotros necesitamos llegar para posicionar el producto o el servicio. Entonces, ¿qué está pasando actualmente acá? Las extensiones pues bloquean la publicidad para los canales de YouTube, pero como contramedida, YouTube lo que ha hecho es que aparece, tan pronto uno abre el video que necesita ver o le gusta ver, en este caso aparece una información que va mencionando que usted tiene unas extensiones, ¿sí?, que impiden la pauta publicitaria. Y dan una opción acá y es que puedan comprar un YouTube Premium que en este caso permite que de manera automática al estar uno pagando la pauta publicitaria sea retirada. Entonces es una situación con la que nosotros nos toca enfrentarnos. Por eso es clave aquí que nosotros estemos realizando el seguimiento que corresponde a cada uno de esas redes sociales con las que empecemos nosotros a contar, ¿correcto? Les menciono nuevamente el concepto de variables para que ustedes precisamente empiecen a identificar, empiecen a tomar también contramedidas porque obviamente los resultados pues van a ser cambiantes constantemente. Entonces eso es información bastante general. Obviamente uno termina de entender toda esta situación cuando uno empieza a ver el tráfico en cada una de estas redes sociales. Ahora, con las cookies, por ejemplo, las que son persistentes, que almacenan datos, esas cookies nos permiten a nosotros empezar a, digamos, llega información en primer lugar del cliente cuando fue por primera vez. Como empezamos a identificar cuáles son lo que más le gusta, lo que más aprecia, entonces nosotros de aquí para allá como empresa empezamos a llevarle información a través del algoritmo. Entonces en este paso número 2, el cliente empieza a tener más información de diversidad de productos, que es lo que ha identificado el algoritmo y que en marketing nos ayuda a que nosotros en publicidad empecemos, aquí me perdonan la expresión, a bombardear al cliente con estas alternativas en términos de productos. Pero aquí está saliendo información a través de estos datos que se generan a través de las cookies. Entonces, estas herramientas que tenemos aquí son claves, son importantes, pero también tienen, así como digamos ahorita podemos entender que son buenas, también hay personas
que generan allí bastante ganancia, bastante utilidad con la utilización precisamente de la información que se genera a través de estas cookies técnicas. Hace unos años, y precisamente con estas clasificaciones, con la información que se generaba a través del tráfico, hace unos años y derivado de eso, precisamente empiezan a tenerse bastantes controles en relación al tráfico de datos. No a tráfico negro, sino al tráfico de los datos como tal que llegan a las empresas. Entonces, por ejemplo, en Face sucedió que a través de otra empresa que encontró, como se dice en otros espacios, encontró una puerta trasera en Face. Y esa empresa empezó precisamente a través de los datos a hacer unas caracterizaciones. Y esas caracterizaciones salieron de esta red social. ¿Qué pasó acá? No, dentro de la argumentación del trabajo periodístico que observamos allí, se presenta lo siguiente. Se empiezan a hacer caracterizaciones obviamente, de los grupos poblacionales en diferentes latitudes. Pero esta información se empezó, como estamos aquí, utilizamos aquí los ficheros, se empezó a identificar diferentes situaciones y se empezaron a llevar esas situaciones y esos datos a ser analizados desde diferentes ángulos. Uno de ellos, aprovechando que ahorita estamos en temas políticos, en la mayoría, en varios países de la región, esta información que fue aprovechada por esta empresa, por esta puerta trasera, este bache que había allí, se empieza a generar información que no es adecuada desde el punto de vista de la ética y de los principios y valores. Esta empresa lo que se dedicó fue a vender información con los perfiles que tenían en diferentes naciones, ¿sí? Y los grupos sociales, la parte demográfica también ya estaba clasificada. ¿Por qué? Porque pues en Facebook uno escribe allí aspectos relevantes, por ejemplo, que le gusta, que no me gusta, deportes, empezamos a hablar de otros temas, pues allí va generando información. Esta es la situación que aprovechó esta empresa para empezar, entre comillas, a posicionar marcas de productos en grupos específicos sin contar con la aprobación en principio de Face y el otro sin contar con la aprobación precisamente de los usuarios. Entonces aquí, derivado de estas acciones, se empieza a generar legislación en los Estados Unidos para poder controlar precisamente estas situaciones y que la información que en principio es de mi propiedad no sea precisamente utilizada por terceros con otros propósitos. Entonces notemos acá que la información que nosotros empezamos a manejar debemos darle todo el tratamiento y toda la responsabilidad que nos corresponde. De esto, pues hay un tema bastante complejo, pero las empresas ya empezaron a precisamente a generar responsabilidades responsables en los diferentes niveles para que estos tipos de datos, toda esta información, como dice un amigo, cada vez que da un clic, ya la data está sabiendo cosas que yo ni siquiera sé que tengo o que desarrollo con alguna frecuencia. Entonces, todos estos datos nos van a permitir a nosotros abordar diferentes situaciones. Ahora, en, en el desarrollo de estos contenidos, vamos a tener varios aspectos. Entonces, las dimensiones, entonces son que corren entonces al país, navegador, dispositivo. El dispositivo, pues obviamente tendrá que ver con si es un celular, si es una tablet, si es un computador, si es un portátil, etcétera. Entonces, en este caso, pues será el tipo de dispositivo.
En este caso, cada uno de estas dimensiones pues nos van a tener unos diferentes planteamientos de acuerdo a cada red social. Por eso nosotros en este caso, mi sugerencia, solo es sugerencia porque obviamente cada realidad para cada pyme va a ser muy diferente, pero dependiendo de los datos con los que ya contemos, podemos o respaldar precisamente a las empresas. Por ejemplo, si están usando Face, entonces continuamos usando Face, lo ayudamos a posicionar. Obviamente evaluaremos, ¿no? Si la cuenta, cómo está, cómo fue creada, qué características tiene unos likes allí o no, qué ha pasado, qué información me puede reflejar y si es viable utilizar ese mismo Face, perfecto. Si se hace necesario cambiar la cuenta, migrarla a una nueva, también en este caso, pues será ventajoso. Esas son las cosas desde el punto de vista de las variables que nosotros debemos enfrentarnos. Toma de decisiones aquí. Entonces, van ustedes a tener, que tomar esas decisiones con el mejor de los propósitos, es decir, que beneficie a la empresa. Entonces, tendremos que contar con información suficiente en este caso. Ahora, en cuanto a Face, tiene unas características desde el punto de vista de los requisitos, de los datos que vamos a recoger, ya lo vamos a ver a través de un video en la otra sesión, en cuanto a la construcción de datos que puede generar precisamente esa red social. Hay unos parámetros que nosotros vamos a dejar allí en la red social para la construcción precisamente de la información que queremos, cuando lo queremos, nosotros mismos podemos hacer la programación de las piezas publicitarias del marketing que queremos precisamente trabajar. Entonces, sobre eso empezaremos a trabajar. En las acciones que ahora que están asociadas precisamente a esto de las dimensiones, pues tienen que ver con las cualidades, sí, como lo dice acá. Son dimensiones, son más cualitativas, de cualidades. Entonces, utilicemos aquí el gráfico. Entonces, personas que utilicen camiseta amarilla. Aquí puedo dar unas variables. Entonces, que utilice pantalón negro o sudadera de color negro, pantalón sudadera, pantalón negro. Puedo decir que esto también son unas bermudas. Entonces, estos son variables. Correcto. Entonces, son cualidades. Entonces, un hombre estará orientado hacia personas cuyas edades estén por encima de los 18 años, ¿sí? Y también orientadas hasta los 60 años, solo para hombres, esas son variables, ¿correcto? Ahora, si vamos a incluir también a las mujeres, pues perfecto, serán aspectos, pero que correspondan a este grupo etario. Esos son cualidades, cualitativos, ¿sí? No cuantitativos. Ahora, que desde lo cualitativo podamos convertirlo en cuantitativo, claro que sí. ¿Cuántas personas en determinado tiempo, ¿sí?, consultaron la página? Si es que vendemos productos deportivos, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas personas consultaron la página en un mes? Esos datos de la cualidad, que les gustará el color amarillo, que usarán pantalones de color negro. Entonces eso me empieza a dar resultados. Entonces, ¿cuántas personas? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas me consultaron en un mes que cumplieran con este requisito. Edades entre 18 y 60 años, con otro requisito, que fueran hombres y que fueran mujeres. Que si desde nuestra caracterización dijimos que, por ejemplo, que solo fueran hombres o que solo fueran mujeres, listo, perfecto. Entonces, desde lo cualitativo, desde la cualidad, podemos llegar al dato. Entonces, nos visitaron 5 personas. Tiramos las variables de hombre y mujer. Ah, bueno, 3 de ellos
fueron mujeres y 2 de ellos fueron hombres. Total de la población, en el tráfico que se generó allí a través de la página de Face y dentro de la caracterización, pues lo volvimos cuantitativo, números. Entonces ya tenemos información. Eso corresponde entonces a esos aspectos de las dimensiones que son más cualitativas. Obviamente aquí, estos son ejemplos, ya uno la idea la decanta cuando empieza uno a trabajar obviamente con la empresa y empieza a entender un poco más estos conceptos. Ahora, los datos como en cuanto a la métrica, que era lo que estábamos hablando ahorita acá. Entonces, 3, 2 y 5 en total de trabajo. Entonces, ahí tenemos desde la métrica, entonces, usuarios, sesiones, páginas, visitas. ¿Quiénes nos visitaron? Nos visitaron 5 personas. ¿En dónde? En la página del Facebook. Listo, perfecto. Aquí recordemos que aquí se me está olvidando otra cosa. En Facebook podemos tener una cuenta corporativa y también podemos tener una cuenta relacionada única y exclusivamente con los productos. ¿Correcto? Entonces, son formas también de hacerlo, que si está mal o está bien, pues es muy propio de las empresas, corresponderá a su política en relación al manejo que se le da a las redes sociales. Entonces, son criterios, son puestas que tienen las empresas, son, vuelve y juega aquí el mismo concepto, son variables que tienen las empresas. Ahora, en cuanto a la métrica, volviendo acá, pues tuvimos 5 usuarios. ¿Cuántas veces ingresaron? Digamos que las mujeres ingresaron en promedio, bueno, digamos acá que 6 veces ingresaron, mientras que los hombres solo ingresaron una vez cada uno. Correcto, entonces, eso corresponderá a la métrica, corresponderá a los datos, a los accesos que tengan las empresas, las personas a través de esos canales. Ahora, en toda esa información, y depende aquí, pues nos va a registrar un usuario, ¿sí? Una sesión, y cada uno de ellos nos va a permitir precisamente trabajar datos, trabajar información, que nos sirve a nosotros precisamente para generarlo. Más adelante empezamos a trabajar con otra serie de acciones, a generar información precisamente para ajustar la campaña, para ajustar, bueno, aquí de hecho se menciona cambio de campaña. Y en este caso, los datos, voy a trabajarlo acá, los datos en la campaña al inicio fueron así, pero después van en declive. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este punto? ¿O qué pasó en este punto? ¿Por qué empezamos tan alto y por qué vamos tan bajo? Entonces, eso va a ser porque de pronto la pieza publicitaria, abordándolo desde nuestro lado, nuestra pieza publicitaria de pronto no generó el impacto. Eso puede ser. En este caso, eso sería una variable interna. Ahora, otra cosa. Resulta que desde marketing, por ejemplo, no se está generando una motivación importante en relación al precio, por ejemplo. Pague uno y le regalamos el 25% de la siguiente, pero no está generando impacto. Pues para que mi campaña se esté comportando de esta forma. Se volvió interesante en algún momento, pero después llegó un punto de caída. Ya no es interesante para el cliente. Ahora, allí eso obligará a cambiar la estrategia. Continuamos con esa misma estrategia, aunque los datos nos están refiriendo que está cayendo, o cambiamos la estrategia y de esa manera, ejemplo, trabajando con marketing o en ventas, y resulta que ya pasemos, no trabajamos más con el 25% de descuento, sino que ahora vamos a dar un 50% de descuento. ¿En qué momentos? Cuando nosotros identificamos precisamente a través de esas variables, esos datos nos van a permitir tomar decisiones diferentes. ¿Continuamos o no continuamos? Entonces, esos serán los aspectos para nosotros poderlos analizar y desarrollar. Reitero, estos aspectos nos quedan más sencillos comprenderlos cuando nosotros estamos ya enfrentados precisamente a esa realidad con la organización, con la empresa.
Correcto. Cada empresa, cada situación nos va a nosotros a exigir unas acciones diferenciales para poder acceder a la toma de decisiones. Perfecto. Por otro lado, tengan siempre en cuenta esas variables tanto internas como externas, son claves para nosotros. Volviendo aquí a la guía de aprendizaje. Entonces, debemos nosotros, y aquí yo sí pienso que somos bastante responsables de la imagen que proyecta la empresa. Entonces, si en nuestras manos está, por ejemplo, que un producto no está siendo bien posicionado en el mercado, nosotros debemos informar esa situación porque esos datos nos los está generando precisamente en este ejemplo que estamos proponiendo, Face. Y si nosotros estamos identificando esa situación, lo que primero tenemos que hacer es informar que el ejemplo, que las ventas y los canales de comunicación que estamos utilizando están bajando. Si es el caso en donde la empresa no cuenta con un área exclusivamente de marketing, de mercadeo. Y si a nosotros nos corresponde de pronto esa tarea, pues nosotros estemos en capacidad de brindar esa información. Ahora, que si tienen un área de marketing, pues bueno, no solo será con el área de marketing, sino con el área bueno, aquí puede ser con financiera, el área financiera, o quien tome las decisiones, en este caso en otras empresas es directamente con la gerencia, con quien uno informa que se está presentando una situación. Pero en primera instancia, en los que nos damos cuenta con la utilización de las redes sociales y el comportamiento que se está presentando allí y cómo nosotros construimos estas redes sociales, pues nosotros seremos los primeros en enterarnos de las diferentes situaciones que se presentan. Y en este caso nos ayudará precisamente a esa toma de decisiones, a apoyar, a aportar y hacer crecer la organización. En este caso, bueno, ya hay unos aspectos un poco más matemáticos, no vayan a entrar en choque aquí por los conceptos que se presentan acá en cuanto a esta formulación. Entonces aquí estamos hablando de datos, correcto, de indicadores, pero estos indicadores están únicamente pensados para nuestra necesidad. En este caso, estos indicadores pues están, digamos, asociados a la inversión y a los resultados que nosotros vamos presentando. No es objeto por ahora que nosotros desarrollemos toda una serie de aspectos enfocados hacia la construcción de lo que corresponde a los indicadores. Sin embargo, pues vamos a tocar estos temas y un indicador de gestión para nosotros es clave, es importante. En la medida que el indicador en principio sale de medir lo que se está ejecutando dentro de una campaña publicitaria. En este caso, pues si lo llevamos al marketing digital, pues nos va a establecer esta serie digamos, de unidades de indicador como tal. Y que a nosotros nos va a permitir medir, nos va a permitir comparar y nos va a permitir valorar. Porque recordemos que acá hay una situación y es que las empresas invierten en publicidad, invierten plata. Entonces, a nosotros nos van a medir. Y la campaña pues también va a ser medida. En este caso, cada vez que se genera tráfico en una página
en un blog, etcétera, etcétera, y de acuerdo, pues aquí hay otros aspectos que no están aquí contemplados, pero que sí suceden en realidad, y es que en algunos casos las empresas deben contratar a un tercero para que nos ayuden a posicionar la página de nosotros, los datos que corresponden a la empresa, pues estar bien posicionados en los diferentes motores de búsqueda. Entonces, por eso aquí hablamos de inversión. Pues, ¿cómo estamos? Aquí hay dos aspectos. Una cosa es contratar a un tercero para que me ayude a posicionarme. Y otra cosa es lo que nos corresponde a nosotros con tener un mensaje claro, un nicho de mercado específicamente identificado, unas acciones en términos de la pieza publicitaria que me permitan ayudar a posicionar a la empresa producto o servicio que se requiere. Entonces, cada vez que un cliente, por muchas razones, observa nuestra imagen, observa el producto como tal, pues esos clics son importantes aquí y nos va a ir generando importancia en la página. Entonces, cada vez que se genera un clic allí, pues nos va a empezar a generar tráfico. Y ese tráfico se convierte entonces en un indicador. Esos indicadores nos van a permitir, como dice por ejemplo aquí en el Key Performance, nos va a decir si estamos cumpliendo o no con los objetivos. El objetivo de un indicador, pues por ejemplo, hacer crecer las ventas en un 5% a través de la campaña publicitaria. Listo, 5%. Entonces vamos a medir ahora a través del tiempo. Sí, 5% vamos a ayudar a crecer, pero ¿en cuánto tiempo? Entonces ahí uno fija tiempos, un mes, 15 días, 2 meses, 3 meses, un año, dependiendo. ¿De qué depende? De las variables. ¿De qué depende? Del histórico que se tenga. ¿Cuál es la tendencia de crecimiento? ¿Correcto? Esto tiene que ver un poquito con estadística. Nosotros queremos crecer un 5%, por ejemplo, en 3 meses, listo. Tendremos que hacer un seguimiento en la línea del tiempo. 3 meses. De nuestra línea del tiempo. Nuestra intención es hacerlo crecer en 3 meses. El indicador entonces nos va a decir, bueno, listo, vamos a montar un indicador acá que nos ayude precisamente a hacer la medición de crecimiento. Primer mes, ¿cuánto creció? Ah, no, mire, ingresaron tantas personas, hicieron tantas compras en el primer mes. ¿Cuánto fue el crecimiento? Ah, fue, por ejemplo, ¿no? Del 1.5%. Listo, vamos bien. Segundo mes, resultados. ¿Cuánto fue? Resulta que, listo, vamos con la misma constante, 1.5. Uy, ¿cómo así? Parece que se va a estabilizar en 3. ¿Estamos cumpliendo? Por ahora sí, porque llevamos una sumatoria no acumulada del 3%. Tercer mes, pueda que, aquí es donde vienen las variables, no creció más, 0%. Cero, ¿qué pasó? Pues para eso nos sirve el indicador. En este punto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se estabilizó? ¿Qué razón? ¿Cuáles son los motivos que llevan a que se estabilizara el producto? Se para el crecimiento. Entonces, para eso nos sirven los indicadores, para medir cómo vamos en términos de cumplimiento con lo que nosotros propusimos en esos objetivos. ¿Correcto? Ahora, aquí hay unos indicadores que nos están presentando. Entonces, perdón, el ROI. Entonces, el retorno a la inversión. ¿Cuánto se invirtió? ¿Cuánta plata se invirtió? ¿Cuánta plata me ha ingresado? ¿Cuánta plata me ha ingresado después de que se hizo esa inversión? Y lo dividimos entre la inversión inicial para esa campaña publicitaria, obviamente. Hacemos entonces el ejercicio matemático y eso nos va a dar un resultado. ¿Correcto? Entonces,
Para eso nos sirven los indicadores. Medir, controlar, corregir, toma de decisiones. Eso es para lo que nos sirven los indicadores. Por ahora, pues no entremos en shock. No entremos en shock. Sí, efectivamente, son aspectos claves en los proyectos para saber si, qué porcentaje de cumplimiento estamos nosotros llevando. Entonces, allí con los indicadores, repito, evaluamos, medimos, ¿sí? Nos permite tomar decisiones a través de esos resultados. Como hicimos ahorita esa argumentación, pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo y nos permite, en este caso, empezar a través de la parte gráfica, representar la situación. ¿Qué pasa en tal momento, en la línea del tiempo? ¿Qué pasó en tal momento? Obviamente allí iremos a revisar información. En este caso, pues estamos hablando de redes sociales. Empezaremos a observar allí qué fue lo que pasó. De pronto puede ser, esto ya es resultado de análisis, ¿no? Sucedió que la página presentó una falla. No, ejemplo, otro caso, al tercero que contratamos para que nos ayudara a posicionar la página de la empresa, pues se le terminó el contrato, entonces razón por la cual desde el Face corporativo, que generaba bastante tráfico, pues empezó a bajar. Bueno, nos sirve para evaluar, para medir, para cuantificar y observar la situación. Entonces, ¿qué encontraba allí? No, se presentaron unas fallas de pronto técnicas, de pronto tecnológicas, de pronto por los temas de contratación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso, en este caso, de estos indicadores. De esos indicadores que son claves para nosotros. El de tasa de rebote. Entonces, aquí hablamos de total de sesiones que vieron una sola página, todo el total de sesiones. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio allí. Todo esto es muy relativo, reitero, en donde nosotros hacemos una programación, hacemos una planeación en donde esperamos que nos den tantos ingresos, pero si eso no está pasando, pues nos toca medir, retomar, ajustar la campaña, ajustar las acciones que están precisamente impidiendo que nosotros sigamos creciendo. Correcto, entonces para eso nos sirven los indicadores. Bueno, eso es por ahora la información en términos generales. La otra sesión vamos a empezar a trabajar, bueno, vamos a presentar el video de Face y lo que se trabaja allí desde la data para nosotros empezar a entender cómo puede ser el manejo que le podemos eventualmente dar a las redes sociales, ¿correcto? Siempre para nosotros en publicidad, tanto como en marketing, nos corresponderá hacer seguimiento de los resultados. No va a ser siempre o exclusivamente, y esto es un valor agregado que nosotros podemos también tener, no siempre va a ser exclusivamente el poder construir piezas gráficas, ¿sí? Piezas publicitarias y hasta ahí. No, aquí tenemos un valor agregado, también es importante para nosotros, también es clave para nosotros en la medida que nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, podemos proponer, si la campaña ya está bajando, proponer una contramedida. Listo, ahora desarrollemos otra pieza publicitaria con el enfoque hacia donde nos llevan los datos, con este enfoque. Y proponemos eso y podemos dar precisamente opciones en términos en pro de mejorar. Perfecto. Les agradezco muchísimo su atención, su participación. Entonces, recordemos que el día jueves estaremos atentos para cualquier observación y pues me pueden escribir por el WhatsApp. Les agradezco.